Don Ernesto pensó que era un coyote, hasta que vio que la silueta entre los árboles llevaba puesto un sombrero. En el pueblo de San Isidro, nadie volvió a dormir tranquilo después de aquella semana de octubre. Todo comenzó después de la gran tormenta. La lluvia cayó durante 3 noches seguidas, con una fuerza que parecía querer arrancar las raíces de los árboles. Las calles de tierra se convirtieron en ríos de barro espeso y los animales del pueblo se pusieron completamente inquietos. Lo más extraño es que los perros no paraban de ladrar hacia la densa vegetación del monte, apuntando a la oscuridad profunda, incluso cuando la vista no alcanzaba a registrar absolutamente nada. O al menos, nada que pudiera verse a simple vista. Don Ernesto fue el primero en notar que algo andaba muy mal en los alrededores. Vivía completamente solo en una pequeña casa de adobe construida justo al borde del bosque. Tenía unas cuantas gallinas, 2 cabras y un perro viejo y fiel llamado Lucero, que siempre lo acompañaba. Cada noche, Lucero dormía tranquilo junto a la puerta principal. Por aquella madrugada en particular, el perro comenzó a emitir un gruñido sordo, un sonido cargado de un miedo que jamás había mostrado antes. Don Ernesto se despertó confundido en medio de la penumbra. Pensó que quizás se trataba de un zorro o un coyote que intentaba meterse al corral. Tomó su linterna de mano, su vieja escopeta de caza y se dispuso a salir bajo la llovizna. Pero apenas abrió la puerta de madera, Lucero retrocedió arrastrándose y comenzó a llorar. Llorando, el animal temblaba y se negaba rotundamente a poner un pie afuera. Y eso jamás había pasado en todos los años que llevaban juntos. Fue entonces cuando don Ernesto escuchó un crujido pesado entre las ramas más bajas del monte. Algo grande se movía ahí adentro, algo que respiraba con una dificultad espantosa, pero que definitivamente no caminaba con el ritmo de un animal. Aquello avanzaba con el peso y la cadencia de una persona. Caminaba como persona. La linterna apenas lograba cortar la densa neblina de la noche, y a unos 20 metros de distancia, recortado contra la oscuridad de los árboles, lo vio perfectamente. Era una silueta alta, demasiado delgada, con 2 puntos brillantes que reflejaban la luz de forma perturbadora. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que llevaba un sombrero de ala ancha perfectamente colocado. A don Ernesto se le congeló la sangre en las venas, porque los animales no usan sombrero. Esa cosa se quedó completamente plantada en el sitio, sin moverse un solo milímetro, sosteniéndole la mirada fija en medio del silencio del bosque. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que la silueta dibujó una sonrisa desproporcionada en su rostro. Sonrió y se desvaneció entre la maleza sin hacer el menor ruido. A la mañana siguiente, 3 de sus gallinas aparecieron completamente despedazadas detrás de la propiedad. La noticia del incidente no tardó en correr como la pólvora por los callejones de San Isidro. El miedo comenzó a contagiar a los vecinos y pronto todo el pueblo empezó a susurrar sus propias historias extrañas. Pronto, todo el pueblo tenía una historia. Un hombre bajo juramento dijo haber visto una sombra enorme corriendo a gran velocidad sobre los techos de las casas. Una anciana aseguró haber escuchado respiraciones profundas y pesadas afuera de la ventana de su dormitorio. Y un niño pequeño aseguró que un hombre cubierto de pelo lo estaba observando desde el fondo del pozo de agua abandonado. Pero todos coincidían en lo mismo: sus ojos, esos malditos ojos humanos. La paranoia se instaló por completo. La gente dejó de salir a la calle en cuanto caía el sol. Las ventanas se trancaban con tablas de madera y las luces de los hogares se apagaban mucho antes de la medianoche. Todo el mundo intentaba ignorar lo que pasaba afuera, pero lo que le ocurrió a doña Carmen a las 3:13 de la mañana fue lo que terminó por desatar el pánico colectivo. Las 3:13 de la mañana, la hora que los ancianos llamaban la hora del monte.
Doña Carmen se despertó bruscamente debido al escándalo y al llanto desesperado de los animales en su corral. Se levantó de la cama con el corazón acelerado y se acercó con extrema lentitud hacia la ventana que daba al patio trasero. Al asomarse, divisó a una figura robusta parada junto a las cercas. Al principio pensó con alivio que se trataba de un simple ladrón de ganado. La silueta tenía brazos, piernas y permanecía encorvada observando fijamente las cabras que se amontonaban del otro lado del recinto. Sin embargo, de un momento a otro, la criatura giró la cabeza hacia atrás con una velocidad y un ángulo completamente inhumanos. Ahí doña Carmen entendió con horror que aquello no era un ser humano, porque sus ojos reflejaban la escasa luz de la luna exactamente igual que los de un animal salvaje, y su boca era demasiado grande, desencajada de su fisonomía normal. Presa del pánico, la mujer dio un paso hacia atrás en la habitación y accidentalmente golpeó una olla de metal que estaba sobre la mesa. El sonido metálico resonó con fuerza en medio de la noche y delató su posición de inmediato. La criatura levantó la cabeza muy despacio, clavando sus ojos directamente en la ventana de doña Carmen. Ella afirma hasta el día de hoy que jamás podrá olvidar esa mirada en particular, porque no era la expresión vacía de una bestia salvaje, era la mirada inteligente y burlona de alguien que la conocía perfectamente, como si esa cosa hubiera sido humana alguna vez. De repente ocurrió lo imposible. La criatura se incorporó por completo sobre sus dos extremidades traseras y comenzó a caminar con paso firme directamente hacia la estructura de la casa. Pero a mitad del patio, se desplomó bruscamente hacia adelante y arrancó a correr a una velocidad descomunal utilizando sus 4 extremidades de una manera retorcida y violenta. Doña Carmen cerró las cortinas de golpe gritando. Durante varios minutos que parecieron horas, escuchó a esa entidad dar vueltas alrededor de su hogar, arañando las paredes de adobe con fuerza, olfateando con insistencia las rendijas inferiores de las puertas y respirando de forma agitada contra los vidrios de las ventanas. Pero nunca entró. Al amanecer, un grupo de vecinos se reunió en el patio de doña Carmen para inspeccionar el terreno. Las huellas impresas en el barro blando confirmaron la peor de las sospechas. Eran pisadas humanas de pies descalzos que, tras avanzar unos cuantos metros en línea recta, se transformaban de manera abrupta en marcas profundas de garras de un animal pesado. Huellas descalzas, pero mezcladas con marcas de animal. Fue en ese momento cuando don Jacinto, un hombre de edad avanzada y con amplia experiencia en la casa, decidió que no podían seguir viviendo bajo el asedio del miedo. Reunió a los hombres más decididos del pueblo, consiguieron escopetas, linternas potentes y se internaron en el espeso monte esa misma noche. Todos los presentes conocían perfectamente las viejas leyendas sobre los nahuales. Brujos oscuros capaces de vender su alma para transformarse en animales y salir a cazar en las madrugadas. Pero nadie en San Isidro pensó realmente que esas historias formaran parte de la cruda realidad. Hasta esa misma noche. El grupo de hombres avanzó con dificultad entre los árboles mojados y la maleza cerrada. El bosque se encontraba sumergido en un silencio sepulcral que resultaba sumamente incómodo. No se escuchaba el canto de los grillos, no soplaba ni una pizca de viento, y las aves nocturnas permanecían completamente calladas, como si el monte entero estuviera conteniendo el aliento, esperando activamente a que algo sucediera en la profundidad de la noche. De pronto, uno de los perros de caza interrumpió la calma. No emitió un ladrido de alerta. Comenzó a llorar de puro terror, agachando las orejas y metiendo la cola entre las patas. Segundos después, una sombra de gran tamaño cruzó entre los troncos a una velocidad que los ojos apenas pudieron registrar. Uno de los hombres, dominado por los nervios, levantó su arma y disparó hacia la oscuridad.
El estruendo del disparo fue respondido de inmediato por un alarido espantoso que hizo eco en todo el valle. Un grito desgarrador, una mezcla horrorosa que sonaba mitad humana y mitad animal, cargada de una furia incontenible. Los perros rompieron sus correas y escaparon despavoridos en dirección contraria. Las manos de los hombres comenzaron a temblar, haciendo que las luces de las linternas se agitaran con violencia. Y entonces, iluminado directamente por los haces de luz, lo vieron cara a cara sobre una enorme roca plana. Parado sobre la roca, observándolos. El nahual. La criatura era alta, delgada, con extremidades superiores e inferiores exageradamente largas. Su piel estaba cubierta por un pelaje oscuro, áspero y empapado por el agua de la lluvia. Pero lo que congeló a todos los cazadores fueron sus ojos. Eran los ojos de una persona enferma, cargados de una malicia absoluta. La entidad miró fijamente al grupo, torció los labios en una mueca burlona y pronunció unas palabras con una voz áspera y distorsionada que resonó con una claridad espantosa en el aire helado. «Ya saben quién soy». En ese instante, los hombres quedaron completamente paralizados por el shock. Reconocieron esa voz a la perfección. No era la voz de un demonio desconocido, era la voz exacta de don Laureano, el respetado curandero del pueblo. Inmediatamente después de hablar, la criatura dio un salto descomunal y se internó en la zona más densa del bosque. Los hombres reaccionaron y comenzaron a correr detrás de ella en medio del caos, disparando sus armas, gritando para no perderse y abriéndose paso entre las ramas que les lastimaban el rostro. Sin embargo, el monte parecía cobrar vida propia para entorpecer sus pasos y proteger a la fiera, cerrándose a su paso y ocultando el camino. Tras varios minutos de persecución frenética, llegaron a un pequeño claro y encontraron algo tirado en medio del barro que les quitó el aliento. La ropa de don Laureano. Se trataba exactamente de las mismas prendas que el anciano llevaba puestas esa misma tarde mientras caminaba por la plaza principal de San Isidro. Pero ahora, las telas estaban hechas jirones, completamente rasgadas desde el interior, como si el cuerpo que las habitaba hubiera crecido y ensanchado de forma violenta y deforme hasta romper el tejido a la fuerza. Pero él jamás volvió a aparecer. Nunca. Y después de aquella noche de persecución, los extraños ataques cesaron de manera definitiva en San Isidro. Los perros volvieron a dormir tranquilos, los animales de corral dejaron de desaparecer misteriosamente y los habitantes recuperaron de forma paulatina una normalidad aparente en sus vidas cotidianas. Las puertas ya no se trancaban con tanta desesperación y la tranquilidad regresó poco a poco a las calles de tierra del pueblo. O al menos, eso creyeron. Esa tranquilidad se vio interrumpida unos meses más tarde. Un viajero que venía de las regiones montañosas del norte llegó al pueblo y se detuvo en la cantina local haciendo preguntas específicas sobre un anciano curandero que solía vivir en la zona. El forastero aseguraba haber visto a un hombre con las descripciones exactas de don Laureano, caminando entre los senderos más apartados de la sierra, a muchos kilómetros de distancia de San Isidro. Pero el viajero mencionó un detalle que dejó a todos los presentes con un frío insoportable en el pecho. Aseguraba que el anciano no se desplazaba en soledad por esos parajes desolados. Lo acompañaba de cerca una criatura de gran tamaño que avanzaba en 4 patas, manteniéndose siempre a la sombra de los árboles. Una criatura extraña que evitaba la luz del sol, pero que poseía unos ojos idénticos a los de un ser humano. Y desde entonces, cada vez que los perros comienzan a ladrar de manera persistente casi a la oscuridad del monte en mitad de la noche, la gente de San Isidro hace lo mismo. Cierran las cerraduras con doble vuelta, apagan las luces por completo y esperan en un silencio absoluto a que los primeros rayos del amanecer comiencen a disipar las sombras. Porque hay algo que todavía ronda entre los árboles, algo que observa, algo que espera. Y si alguna noche escuchas pasos afuera de tu casa, reza para que no sea un nahual.